el gobierno trata de ver de qué forma recuperar reservas. Ha sido una caída muy fuerte a lo largo de todo el 2013. Prácticamente más de 13.000 millones de dólares es lo que ha caído las reservas en el año, y algunos ya hablan de 28.500 millones hacia fin de 2013. Está en línea Aldo Abraham. Aldo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Un gusto, Aldo. Bueno, ¿se puede conseguir revertir este panorama negativo en materia de reservas, tal vez con este instrumento del Banco Central para captar ahorristas en dólares, tal vez colocando una letra para acelerar la liquidación de cosecha que todavía no se ha vendido? Digamos, todas estas cuestiones que se están comentando, ¿pueden servir para minorar o incluso para dar vuelta la disminución que han tenido las reservas en el año? No, lamentablemente acá el problema del gobierno es un problema de diagnóstico. Cuando alguien dice que lo que está pasando es que hay escasez de dólares, es que no entendió nada. Incluso yo creo que debería volver a ser la materia de Economía 1 si fuese un economista, ¿sí? Porque esto es muy sencillo y pasa con cualquier bien al cual le pongan un precio máximo. Vos sabés que si a algún bien vos le pones un precio máximo, ese bien pasa a tener una demanda más grande y una oferta más chiquita, ¿no? Y entonces, si nadie cubre esa brecha entre esa mayor demanda y ese déficit de oferta, lo que termina sucediendo es que hay desabastecimiento. Conclusión, primero que podemos decir, más que escasez de dólares, lo que tenemos es desabastecimiento, y para suplir ese desabastecimiento de divisas, lo que hace el Banco Central es proveer lo que falta, y es lo que hace caer las reservas internacionales. Ahora, ¿cómo vino esta historia? Pues bien, en 2011, con motivo de las elecciones y a pesar de que el peso se venía depreciando fuerte para cobrar el impuesto inflacionario que necesitaba el gobierno para aumentar el gasto electoral, el Banco Central venía sosteniendo un nivel de dólar demasiado bajo con respecto a ese valor, a esa depreciación del peso, y para ello tuvo que vender buena parte de reservas. Y en vez de corregir esto, cuando ganaron las elecciones, el gobierno decidió seguir usando al Banco Central y mucho más con una reforma de que la Carta Orgánica como fuente de financiamiento, seguir aumentando el gasto público, pero como eso hubiera implicado una pérdida insostenible de reservas, un aumento fuertísimo del valor del dólar por esta fuerte depreciación que generaba en el peso, decidieron poner el cepo, que no era otra cosa que sacar a un montón de competidores de la demanda por el dólar oficial, ¿no es cierto? A todos nosotros que estábamos demandando dólares. Claro, Aldo, pero el cepo está demostrando sus limitaciones, ¿no? Fíjate cómo nosotros mostramos recién la caída de los depósitos en dólares, que es una suerte de efecto colateral que ha tenido el cepo, que era evitar fuga de capitales, pero no tuvieron en cuenta que había 15.000 millones de dólares de ahorristas que se siguen llevando la plata. Empezó esto en el octubre del 2011 y no paró hasta ahora. Y además la gente trata de acceder a los dólares por turismo, comprándose un auto importado, es decir, el drenaje de dólares ha sido prácticamente continuo y se han abierto distintos agujeros, ¿no? Que evidentemente el cepo no puede llegar a tapar todos. Es que cuando vos tenés un mal diagnóstico y vas a tratar de resolver un problema en un buque que está empezando a tener problemas de filtraciones, agujeros, y vas a taparlos con simples parches y malos parches, lamentablemente lo que terminás haciendo es abrir nuevos agujeros por donde termina entrando mucha más agua, ¿no es cierto? En la medida que el peso se siguió depreciando y eso no se reflejó en el verdadero valor ese verdadero valor del peso no se reflejaba en el tipo de cambio oficial, nuevamente el Banco Central tuvo que salir a poner la diferencia entre esa demanda que vos bien decías hace un rato, salió a aprovechar ese dólar barato y esa oferta que no quería aparecer porque nadie quiere vender un dólar en la medida que se lo están pagando demasiado barato. Y así vamos boyando hasta ahora, lamentablemente sin darnos cuenta que acá el problema fundamental es el cepo, que está fijando un tipo de cambio máximo y no una carencia de dólares. Dólares hay. El problema que tenemos en la Argentina es que el gobierno no tiene los dólares suficientes ni los pesos suficientes para pagar semejante gasto público, semejante aumento de sus erogaciones,
y por lo tanto termina exprimiendo al Banco Central a más no poder, tanto en materia de dólares como en materia de pesos, ¿no? Aldo, te hago una pregunta, digamos que a esta altura de los acontecimientos ya es un tanto inevitable. ¿Estamos cerca del momento en que el gobierno deja de defender la paridad cambiaria y se libera el mercado? Ya no por una decisión oficial, sino porque evidentemente no hay otra alternativa. Es como que el gobierno está tratando de correr ese momento y tratar de frenar esta disminución. Pero si las reservas siguen cayendo, va a llegar un momento. Hoy leía un informe que habla de reservas líquidas netas de 20.000 millones, ya no 30.000 como hace figurar el Banco Central, sino 20.000. Creo que vos debés coincidir con este dato. O sea, no hay ya tantos dólares para seguir usando y defender una paridad que es la que busca el gobierno y que está lejos todavía del equilibrio. Y además todos estos dólares que dicen que están buscando en el exterior, la verdad es que no son todos de libre disponibilidad, ¿no? Muchos de estos créditos que están buscando en realidad están atados a determinados usos. Es cierto que en el tiempo, en la medida que se utilizan para esos fines, para los cuales nos dieron esos créditos, van generando una menor demanda de dólares de reserva, por llamarlo de alguna forma. Pero en el corto plazo no son reservas líquidas. ¿Y eso qué significa para ponerlo en términos de la gente? Significa que no son dólares que se puedan utilizar al momento de ser necesarios para defender el valor del peso y de nuestros ahorros que están en el sistema financiero en medio de una corrida cambiaria y bancaria. Y lamentablemente, como va la historia esta y como van evolucionando la caída de reservas y como va evolucionando el incremento del gasto, es probable que veamos niveles de reservas que terminen el primer trimestre del año que viene en 27.000 millones de dólares o menos aún. Cuanto más nos acerquemos a 20.000 millones de dólares de reservas, la verdad es que nos la vamos a ver cada vez más complicados para mantener la confianza de la gente, y ahí está la clave. La clave no son tanto las reservas que tengamos, sino en qué punto la gente deja de confiar en la capacidad del Banco Central de seguir defendiendo el valor del peso y nuestros ahorros en los bancos. En ese momento, lamentablemente, no hay Dios que lo pare a la gente ni que pueda parar una corrida cambiaria y bancaria. Y eso es lo que tenemos que evitar con un buen diagnóstico y empezando a resolver los problemas de fondo que, sin lugar a dudas, son fiscales. Aldo, cierro con esto, no es tan sencillo, vos hablabas recién y para el cierre, digamos, de los temas fiscales, y nosotros venimos enfatizando durante todo este bloque que la decisión del gobierno de Córdoba de dar un aumento salarial tan fuerte para los policías, que se está extendiendo a las policías de otras provincias y que finalmente va a llegar a todo el sector público, le va a poner mucha presión a la caja del gobierno nacional, y evidentemente esto va a significar más emisión y probablemente más presión sobre los precios y sobre el tipo de cambio. Me parece que esto no es un factor que hoy ya lo podamos perder de vista. No, y lamentablemente es algo que deberíamos empezar a contabilizar todos los ciudadanos, porque acá no es cierto que hayan faltado recursos para gastar, porque durante este año los aumentos de impuestos que aplicaron todas las provincias fueron fenomenales y realmente nos dolieron y mucho en los bolsillos a todos los contribuyentes. Lo que pasa es que los malgastaron, ¿sí? Los gastaron en aquellas cosas que no eran necesarias, pero sí eran redituables para ganar una elección. Bueno, empecemos a pensar cuando votamos a quién votamos, porque si no, siempre nos vamos a encontrar con que los recursos que los contribuyentes aportamos nunca son lo suficiente y los gobiernos por eso terminan metiendo a los argentinos en tremendas crisis que tienen un gran costo social y un gran costo económico. Aldo Abraham, un gran gusto como siempre, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, hasta luego.